Esto es Taller del Teatro y Escritura, el podcast. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para nosotros son buenas noches. Bienvenidos a Taller de Literatura y Escritura, el podcast. Excelente. Hoy nos encontramos aquí reunidos, hablando del lenguaje inclusivo, por supuesto. Porque, bueno, nada, estuvimos hablando con Tincho. De hecho, es una idea que surgió hace como 4 semanas o 5 semanas, pero bueno, hubo problemas, conflictos, cosas que no pudimos hacer. Así que aquí estamos grabándolo hoy. Y por eso mismo, nuestra idea hoy es hablar sobre plagio. Porque, bueno, nada, es algo ahí como que muchas veces está dando vueltas, pero sentimos o bueno, yo sentí cuando se lo propuse a Tincho que muchas veces no terminamos nunca de profundizar sobre eso. Como que muchas veces lo nombramos, creo, en el podcast, pero nunca nos metimos de lleno. Sí, siempre es un tema que está como dando vueltas, ¿no? Porque es, bueno, ¿qué implica un plagio, no? ¿Qué pone en cuestión también un plagio, no? Que siempre, como que cuando abordamos las cosas tratamos de ir como al punto, ¿no? ¿Por qué surge esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está haciendo, no? Bueno, ahí lo primero que surge es obviamente el tema de la idea de robo, ¿no? Creo que cuando uno piensa en plagio, piensa en plagio, lo primero que piensa es robo, ¿no? Sí, y ahí es como automático. Detrásito nomás viene toda la cuestión de la propiedad privada. Exactamente. La producción como propiedad privada, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, eso de por sí ya arrancamos. Vamos a arrancar con algo importante, que vamos con un estudio de caso. Acá en Taller de Literatura y Escritura, el podcast, estamos defendemos a, ¿cómo se llama? ¿A quién? Uy, se me está olvidando el nombre, el del Aleph engordado. Sí. Sergio. Sí, tal cual. Sí. Quizás no en su empresa literaria, pero sí en su posibilidad de escribir lo que se le cante, y que nadie le meta un juicio. Sí, no, a ver, es que no se trata de defender nada, era un ejercicio literario tonto, simplón de lo que se ha hecho toda la vida, con lo cual, ¿no? Ni hablar que ahí ya llegamos, o sea, el caso quizás es el más emblemático porque es el más evidente que es una estupidez, ¿no? Claro, más teniendo en cuenta que Chachagian no lucró con eso ni nada. No, o sea, y aún si hubiera lucrado, yo creo que no sería un problema. Pero justamente entramos en una serie de conflictos que están relacionados con eso, que tiene que ver con esto que decía Tincho recién. Bueno, obviamente, ¿no? Empezamos a hablar o a pensar o a profundizar sobre el concepto de plagio. De plagio y de robo y de propiedad privada y de producción y de el artista como productor de algo en una sociedad que ya no es pensada como cuando Adorno escribió el artista como productor, que pensaba ¿no? Literalmente metido el artista en el circuito de producción mercantil. Perdón, mercantil no quiero decir, o sea, como obrero, el artista como obrero, sino es esta idea de, no, lo escribí yo, es mío, y nadie se atreva a tocar a mi texto, digamos, sería claro. el título. En una versión papera. Claro. Rifera de cosas. Pero bueno, nada, empiezan a jugarse esas cosas. Sí, a ver, por empezar, para decir esto es mío, hay que poner un límite, ¿no? Y hay que tener una apropiación de eso que estamos diciendo y algo que cuide eso que límite, ¿no? Esto que solemos llamar propiedad y privada porque es mía, ¿no? Porque la privo de todo lo otro. Con lo cual ya no se lo piensa como algo cultural o social, sino como, bueno, es ¿no? Mi campito. Entonces escribí libro, ¿no? Tengo derecho a esto y esto. Que obviamente, digamos, no es que estamos diciendo que no no es que no haya que no sea necesaria una mínima retribución y que una cosa es estar en contra de la propiedad privada y otra cosa es no respetar el trabajo de una persona, ¿no? Son cosas diferentes. ¿Cómo es?
Y bueno, nada, y el plagio tiene que ver con la idea de que, bueno, ¿no? Esto que me pertenece, lo estoy usurpando, ¿no? Pero bueno, siempre volvemos al mismo tema, ¿no? Bueno, ¿cuál es el límite entre arte y mercancía, ¿no? Digamos, lo que se está denunciando, en fin y al cabo, es mercancía, porque si uno lo toma en términos artísticos, es un ejercicio estúpido. Para que no sepa, Cachajian lo que hizo fue agarró la Aleph de Borges, el cuento, le agregó algunas palabras, ¿sí? Y el punto era ver hasta cuántas palabras agregó sin que nadie se dé cuenta, básicamente, ¿no? Por eso la Aleph engordado. Y era eso, o sea, así como lo escuchan, podría ser un ejercicio que hubiésemos hecho nosotros o alguien del taller, ¿no? Entonces, era un ejercicio lúdico, artístico, no le hacía mal a nadie, o sea, no es que... Sí, literalmente no usufructuó con eso, o sea, No, él no hizo dio un su par de intención. copias, las regaló entre un par de personas, creo Ujú, que las compartió un par de personas y nada más. Y bueno, ujú. nada. Y lo que terminó haciendo Kodama María Kodama. fue, sí, masificar lo que chajean de última, ¿no? Pero, Sí, ni hablar. eh, Manos de haber visto venido, pero teniendo en cuenta eso, también estamos hablando de meter en un juicio a un artista, digamos, enjuiciar a un artista sí, sí, por, sí, por lo que hizo, por lo que intentó hacer, y eso siempre trae conflictos. por ¿Sí? Por supuesto. supuesto que eso siempre trae conflictos. No hay que olvidarse que vivimos en una sociedad en la cual quienes tienen algo de dinero Sí, les es más pueden fácil, darse el lujo de andar persiguiendo a la exacto, gente, hacer ¿no? juicios y no. Entonces, en ese mismo contexto, es muy importante también pensar que esto que decía Tincho antes, del límite, o sea, más allá de que, bueno, necesitas un estado, ¿no? Que te diga, bueno, esto es tuyo, esto no es tuyo, más allá de eso, que es evidente, estábamos hablando de un espacio en el cual el reconocerse a sí mismo como artista implicaría que yo esto lo pensé solo en, no sé, o sea, literalmente como un poco esta cuestión de la inspiración, ¿no? La inspiración me vino a mí, como si no escribiéramos textos que están atravesados por otros textos constantemente, Claro, como si claro. pudiéramos escribir textos autónomos de alguna Sí, sí. forma. Y ahí entra otro problema de la concepción de esa literatura del concepto de plagio, que es pensar que no estamos siempre plagiando un poco, digamos. Sí, es que en realidad a ver, Sí, siempre... obviamente es para, como efecto, ¿no? Digamos, de No, decir no, esto. pero está bien, a ver, ese es el punto, digamos, que el concepto de Aleph es de Borges, o sea, Claro, ni hablar. no, digamos, es más antiguo que la mierda, entonces que cada persona que estuvo involucrada en la cuestión del Aleph o cultura tiene que ir a denunciar a Borges, o sea, y se vuelve como un argumento al infinito, ¿no? El famoso tercero excluido. No, bueno, no, pero el lenguaje lo inventó la cultura tal, no, pero viene la otra cultura, entonces hacemos así una redundancia al infinito que no termina nunca, digamos, ¿no? Porque tenemos que hacernos juicios entre todos, ¿no? Entre todos, para Ujú. determinar quién es el dueño de qué, ¿no? Entonces como... Bueno, la misma idea de propiedad privada, ¿no? Que se extiende sobre todo, ¿no? Sí, Ya no hay diferencia entre, bueno, la mercancía es el artista, es el arte, es, digo, ¿no? Como... Eso se ve, por ejemplo, con el arte conceptual, que también ya hemos hablado en el podcast de Nada, eso me acuerdo, creo que era el de Nada, ¿no? sí, 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 sí. Así que con Sol, ¿no? Estaba Sol de invitada, si no me acuerdo mal. No, Eh, en el de nada no, creo. ¿No fue en el de Nada? Creo que Bueno, en el de nada no fíjense fue por eso. ahí, está por ahí. Eh, el tipo Ujú. no se acuerda ni lo que había hecho. Pero bueno, que tenía que ver con este chabón que puso 4 cintas en el piso, dijo, no, esto es una estatua inmaterial. ¿No? Entonces, digo, es eso, eh, digo, una cosa que digamos, bueno, el arte cotiza en bolsa porque bueno, hay un mercado artístico que en el que vivimos, todas nuestras relaciones están mediadas por el mercado y por la propiedad privada, entonces bueno, el arte hay que venderlo y hay que vivir, si uno quiere vivir de su arte, tiene que vender su arte. Eso es una cosa. Otra cosa es que directamente hagas productos, digamos, ¿no? Ya no hay un fin, digamos, ¿no? Digo, porque es muy fácil caer en esto de, no, bueno, pero qué, entonces el arte, ¿no? Esta cosa de que siempre está bueno discutir qué es arte, pero hay un punto donde, bueno, digamos, si esto es un producto,
¿Dónde está la parte artística? Es un producto, punto, digamos. Ujú. Es una producción destinada para vender, digamos. No, Claro, no tiene un fin y también artístico. un poco, si vas a ir por esa, Sí. bancate cuando no te den los laureles literarios, Claro, ¿no? claro. Sí, Bancate sí. cuando vos terminaste tu libro, listo, y chau. No, nadie Sí, te va a decir nada por tu texto porque es un texto como cualquier otro, digamos. sí. Sí, sí, tal cual. Sí. Sí, pero por eso digo, hay algo de eso, ¿no? También de, bueno, ya está, no, bueno, listo. O sea, todo es una mercancía, todo es medible, todo es cuantificable, denunciable, robable. Ujú. Otra cosa es el plagio, como decía, cuando realmente te robas el trabajo de otra persona, literal, digamos, ¿no? Como decía Claro. Hockey, siempre escribimos con todo. Otra cosa es cuando, no sé, Bucay, ¿no? Que se copió no sé Ujú. cuántas páginas literal de otros libros, ¿no? O el más reciente, el de Millet, que de, que de 6 personas diferentes tiene copias textuales, ¿entendés? De los libros. Es un montón. Ujú. Y que aparentemente no hubo ningún ghostwriter ni nada, sino que fue él, digamos. Eh, y Es que, que, y ahí creo que entra algo fundamental, que es en todo plagio, siempre hay una cuestión de poder que se está jugando. tal cual, Que es, si yo le robo, le plagio a Borges, no es lo mismo que si un bestseller me plagia a mí. ¿Sí? Evidentemente hay alguien que ahí atrás tiene el dinero para borrarme a mí si me plagia claro. y Borges no va a ser borrado de la historia porque yo lo plagie. ¿Sí? Y ahí hay Ah, algo no, muy ah, no. fundamental claro, por favor, plágiame. No, pero quiero decir, hay algo muy fundamental que también se juega y es algo que puede, quizás está medio lejos, pero también está dando vueltas porque nosotros también estamos en YouTube, en eso, ¿no? En la cuestión de YouTube, cómo está planteada la cuestión de los derechos unilateralmente Claro, desde las sí, compañías que tienen plata para que ponen su música ahí y que aunque vos seas un canal que tiene 200 suscriptores, o seas un canal que sí, tiene 4000 suscriptores, sí, sí, es lo mismo. aunque tengas nada, literalmente, porque te dice así la política, 3 segundos de canción, te dicen, no, no podés tener 3 segundos de canción porque estás usufructando con nosotros. Claro, flaco, pero vos sos una empresa y yo soy un youtuber que tiene Pero 200 además, suscriptores. además, Ni digamos, siquiera si los quiero sí. usar para analizarlo. Pero además, nuestro canal, que es de educación, de divulgación, de literatura, digamos, que va por ese Ujú. lado, se supone que es un fair use porque, de hecho, ni siquiera nos interesa monetizar eso. No, no, por Porque eso. no podríamos ni siquiera monetizarlo, está puesto ahí para, digo, por ejemplo, ¿no? Ayer, porque siempre nos quieren bajar el mismo video, Sí, siempre nos quieren bajar el mismo video. pero está hecho para Esto en realidad, escribir. les Literal, el mentimos. video Este dice era un video escribí. sobre. Este era un podcast sobre nuestros videos que nos quieren bajar. Claro, en realidad es todo un encubierto para eso. Para denunciar a YouTube desde YouTube. Que a YouTube Claro, le importa un carajo, así que por supuesto. básicamente. ¿Cómo es? Pero, y vos fijate que algunas denuncias, entre comillas, eran por el uso de la música, pero era bueno, no podés monetizar el video. Pero uno directamente era bajen el video y además decía, esto se marcó manualmente. O sea, alguien se tomó el trabajo de Ujú. rastrear un canal con 400 suscriptores y tirar Sí, sí, abajo sí. un video que literal dice, es que usa este video para escribir. O sea, ¿entendés? Como... Sí, sí, y Es, literalmente ya era inmonetizable, o sea, literalmente era sí, imposible que nosotros lo hiciéramos plata sabíamos con del día TikTok. cero que era inmonetizable y no nos Ujú. interesaba tampoco. Digamos. No, Eh, pero es eso, y no solo eso, sino que era esto, te bajaban el video y además te ponen una especie de sanción que si te ponen 3 sanciones, te cierran el canal. tal O cual, sea, tal cual. llega Sí, a ese sí, nivel sí. de Sí, sí. de absoluto y de vuelta, vuelvo a esto que dije antes, Lo es una cuestión asimétrico, de sí. poder, asimétrica absoluta. Tal Y cual, ni sí. siquiera estamos hablando acá de asimétrica de YouTube, que también lo es, por supuesto, porque YouTube es la primera asimetría de YouTube. Sí, por supuesto. Pero acá Sí. estamos hablando de una posición de asimetría de otros creadores, fundamentalmente otras empresas, porque la primera que salta es de las empresas musicales que tienen plata a rolete y que te dicen ah, no, vos usaste 3 segundos de la canción esta acá, así que yo me voy a quedar con toda la plata de tu video que dura 20 minutos, por ejemplo. Que Sí. es absolutamente ilógico. Absolutamente ilógico. Porque si yo quiero, por ejemplo, analizar eso, analizar la canción, no es que. Porque yo recuerdo que antes pasaba esa idea de. Ah, bueno, yo
yo estoy hablando sobre esto, entonces yo puedo hablar sobre esto y no pasa nada. Pero hoy en día ha llegado a tal punto el Content ID que no se puede hacer nunca. No, Bueno, no, eso es magnificado, ¿no? incluso han llegado reclamos. O sea, ha llegado a pasar que hay gente hablando de esto de robar, ¿no? Gente Sí. que registra algo que es de otra persona, que no la había registrado y denuncia a la propia persona con su propio contenido. A esos Ujú. extremos. Otro caso que me acuerdo es, que lo podemos buscar, es bastante conocido, Tu clase de guitarra, que también había subido un video solamente con los acordes, creo que había sido él, solamente con los acordes, o sea, ni siquiera hacía la melodía, el riff, nada, y le denunciaron los acordes, no podés denunciar una tonalidad, o sea, ¿cómo hace una No, no, sí, secuencia de acordes? Es una locura. Es lo mismo que es lo de la absolutamente LEF, o loco. sea, es una locura, es una locura. O sea, no hay diferencia entre la reacción de YouTube y el Aleph engordado de Cachajian. Son ejercicios, son análisis, son qué sé yo, ¿no? Ujú. Pero bueno, ¿no? Hay esta idea de, bueno, mío hasta acá, ¿no? Es como Es que si... creo, Sí, claramente, yo creo que en YouTube lo que pasa es que eso mismo que existió siempre se ve magnificado, ¿no? Se ve por absolutamente supuesto, magnificado porque sí, sí, es ese sí. espacio en el cual cualquier cosa que digas va a estar registrada. En cambio, en un Sí, texto es mucho más difícil, sí, porque a mí sí. se me puede haber ocurrido la misma idea que a otra persona, pero cuando ya está todo el contenido subido, bueno, está Sí. todo el No, contenido es que subido, no hay escapatoria. hay una cosa de esto que vos decías. Yo el otro día charlaba por otro tema con uno de los chicos del taller y le decía eh, que el tema de cómo funciona la legalidad de algo tiene que ver con las relaciones de poder. O sea, porque vos buscás en YouTube 4 segundos cómo, no sé, falsificar una cuenta a .edu y lo encontrás en 4 segundos. Cómo, no Sí, sí. sé, ¿no? En Google lo mismo. Entonces, claro, si no pasa nada, es legal. Si pasa algo, ¿no? O no sé, o cómo Ujú. descargar la aplicación trucha de WhatsApp. Bueno, lo vas a tener ahí con link y todo. Entonces, no, pero si pones 3 segundos de una canción, no, te desmonetizan el video, te lo tiran abajo, ¿no? Es como... Volvemos a lo eh, mismo, cuestiones de poder. Y en los textos se da absolutamente igual. Yo puedo tranquilamente, o sea, si yo pongo, ni hablar que el título es El Aleph engordado, ¿no? Ya estamos llegando a niveles atroces. sí, No hay sí. posibilidad de plagio cuando vos escribiste el título del coso. Sí, Es como sí, si yo sí. pusiera para vos, papi Tal cual, Jorge. tal cual, O sea, tal cual. entonces es eso. Sí, Cuando ya se vuelve evidente pensar que hay alguna posibilidad que eso derive en un plagio, ni siquiera es un sí, chiste, es violento para sí. cualquier artista. Y lo mismo, y esto sí es interesante, quizás que se escapa un poco más de la industria, no nos corramos entre nosotros, artistas de la under, artistas que no cosas, porque pasa mucho también que hay egos heridos, porque por lo que sea, por títulos similares o por lo que sea. Nos ha pasado con muchos talleristas que han venido a decirnos, che, me puse tal título y después vino alguien y me estaba Sí, puteada porque había hecho en esto. defensa la gente del taller, digamos que por suerte no con muchos, pero con algunos. No, 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 pero quiero decir al revés, que otras Ah, personas sí, hayan ido desde afuera a decir, no, yo escribí tal poema, le puse un título y después vino claro, alguien a sí. decirme, no sé, en un evento, che, que esa persona había escrito otro texto igual o con el mismo título. No nos corramos en nosotros. Es un montón correrse con estas cosas. Estamos Y bueno, en espacios pero vos muy pensás, específicos. a Sí, ver, obviamente, y cada cual pensará en su fuero íntimo, pero a ver, si existe, también es porque funciona dentro del mismo lugar donde existe, digamos, ¿no? Para que Kodama pueda ujú, denunciar a Kachasquian por el Aleph engordado es porque dentro de la literatura esto existe. Entonces, obvio, obvio. digo, ese mercado genera subjetividades e identificaciones que apuntan a eso, digamos, ¿no? Que me sale, digo, esto que se lo ve mucho en la gente a veces es, no, yo voy a hacer un libro, van a hacer una película y me voy a salvar, ¿no? Ujú. Entonces, digo, que está perfecto, digo, no, no tiene de malo, pero cuando eso implica que tenés que pisar la cabeza a otra persona o que nadie puede, no sé, o que te crees dueño de los títulos, es un problema, digamos, ¿no? Otra cosa es que Ujú. vos digas y me diga, che, publicó la novela que yo había escrito y se la pasé en confianza, eso es otra cosa, Ah, ¿no? no, pero por eso digo, o sea, pero creo que hay algo fundamental que es, ya sabes, o sea, todos sabemos
quién hace una cosa, quién hace otra. O sea, Pero- ya lo sabes. Sí, pero por eso digo. Nadie es tonte como para decir, uy, no me di cuenta, copié una No, cosa. Digamos. por eso. Tenemos, sabemos distinguir como Claro. personas Sí. en eso. Entonces, el problema es ese. El problema es cuando se Pero, hace no, violentamente. pero digo, es tan cíclico todo el tema del problema en la propiedad privada, digo, si lo quieren pensar social y filosóficamente, que por ejemplo, he llegado a ver videos en YouTube de gente diciendo, no, porque Alejandro Dumas en realidad tenía sirvientes escribiendo y era un racista y no sé qué, esto que el otro, que aparentemente es así, no sé, se está como siempre discutiendo, estudiando, pero después empezó a meter gente en la bolsa que eran rumores. Entonces, este muchacho estaba haciendo el video de YouTube para ganar guita, digamos, ¿no? Entonces es Obvio. como te lleva a lo mismo. Por un lado denuncias plagio y por el otro estás usando eso para hacer guita. Entonces es como una rueda, ¿no? Que no termina. Porque, no sé, es el hámster haciendo correr otro hámster, digamos. Porque puede, digamos, ¿no? Como... ya hay un punto donde nadie sabe ni por qué lo hacen, digamos, ¿no? Es como la perversión por la perversión misma, ¿sí? Que están en la fundación de cualquier propiedad privada y termina por generar eso, ¿no? Entonces algo tan estúpido como lo de Cachajian representa, digamos, todo ese sistema, esa asimetría de poder que vos decías también, ¿no? Digamos, casos de plagio hubo siempre, el tema es, ¿no? A ver, qué sé yo, y, para que se entienda el ejemplo, cuando se buscan, y vamos a sacar en este ejemplo, porque obviamente estudiamos carreras que están mediadas por gente que también estudia cosas que nos invocaron desde Europa, pero por ejemplo, no sé, nadie te va a venir a decir que plagiaste la Ilíada o la Odisea. Ahora, la traducción, si llegas a usar la traducción de otra persona, te van a correr por medio mundo. ¿No? Entonces, pero si agarras el texto griego, ¿quién te va a decir algo? ¿No? Entonces, pero, y si agarras los mitos griegos, vas a ver que hay 200 versiones diferentes entre los propios griegos del mismo mito. Y los griegos no se andaban corriendo. A lo sumo se decían, che, esto es cualquier cosa, pero no se andaban corriendo por hablar de cosas que eran comunes. Entonces, por supuesto, tiene que haber sistema social donde funciona esa idea de arte como... No, pero eso, digo, ¿no? Hay espacios donde... A ver, esto también muchas veces lo hemos charlado porque ha surgido en el taller alguna vez que nos preguntaron por la escritura colectiva, ¿no? La escritura colectiva funciona cuando hay un grupo que es activo. Cuando lo tratan de hacer entre escritores, salvo que sean muy amigos, algo que no sé, que haya un vínculo fuerte, no funciona. Porque los egos terminan generando esto de, no, bueno, es mi personaje, ¿no? Es como, digo, opera hasta ese extremo el tema de la propiedad privada, ¿no? Sí. Por eso nos desafía tanto el tema de la escritura colectiva, o sea, ¿no? Es como... digamos, una cosa es escribir un artículo, que es una gilada que nosotros lo hemos hecho juntos. Sí, sí. Y otra cosa es escribir un libro con otra persona, ¿no? Es como... Sí, que se juegan otras cuestiones y se juegan cuestiones, creo, fundamentalmente, de prestigio. Por supuesto, sí, tal cual, sí. Porque entre nosotros no vamos a tener prestigio ni solos, ni separados. No, y yo creo que nosotros, por ejemplo, si nos ponemos a escribir algo no tenemos problema, pero obviamente implica todas unas discusiones sobre qué poner, qué no poner, cómo ponerlo, ¿no? Una cuestión es desde lo lúdico y otra cuestión es desde... Claro, el problema es ese, ¿de dónde lo estás encarando? Es, che, hagamos esto porque nos pinta, o hagamos esto para vender, ¿no? Digo, hay ejemplos de escritores que son amigos, ¿no? Publicando, amigues, publicando cosas, ¿no? Qué sé yo, ahora el único que se viene es Vic Casares y Borges, pero... sí, porque es el más conocido. Sí, puede ser, y porque eran muy amigos, ¿no? Entonces es como, qué sé yo, como... Sí, pero hay gente que funciona bien escribiendo juntos. a ver, Fede Biagini hace un montón de poesía colectiva con un montón de gente. A él le funciona re bien, por ejemplo. ¿No? Y no tiene, y cuando vos hablas con él, no tiene esta cosa, ¿no? De, ¡ay, mi texto! No, o sea, lo escribimos a dos. Entonces, el problema es que cuando haces algo colectivamente, cuestiona esa idea de propiedad, ¿no? Entonces, bueno, ¿de quién es la propiedad, no? ¿De quién puso la primera coma? ¿Quién se le ocurrió la idea? ¿Quién? No, es como, bueno... No, es eso, ahí se rompe esa lógica. Claro, tal cual. Pero cuando viene de a uno, ¿no? O de a una, de a une, la cosa, es diferente, ¿no? Entonces, implica un montón de cosas el tema de la propiedad privada. Implica una idea de individuo, implica una idea de que, bueno, no, yo escribí de la nada esto, ¿no? Me inspiré.
Eso, lo mismo que hablábamos la vez pasada, la musa, ¿no? La musa inspiradora. Tal cual, sí, pero es la peor versión de la musa. Es la musa que sale de la nada. Porque, Es la musa y la musa es mía. claro, la musa es mía, claro, porque bueno, hay algo de esa idea, ¿no? De mi musa, ¿no? También. Hay algo de eso de la propiedad, como si la musa fuera de uno, ¿no? Ahora acabo de conectar, ¿cómo es? Neuronas por 2 segundos antes de morir Sí. del trabajo del día. Pero si uno, justamente, si ve la Ilíada, por ejemplo, dice canta o musa, le dice a la musa que cante, no dice musa inspirame. Claro, sí, sí. Sí, o Canto sea, con la musa. claro, claro. Sí, sí, sí. Es la musa que te inspira para cantar lo que la musa va a cantar, ¿no? No es que vos lo cantás, ¿no? Bueno, sí, igual ahí ya se juegan otras cosas, por eso. No, por Ya lo hablamos. eso. Sí, tiene que ver con otra idea de inspiración, pero quiero decir, pero también tiene que ver con otra idea de subjetividad. O sea, no es que yo cuento las cosas, digamos, las cosas se No, no, obvio. cuentan y me llegan y yo soy un medium, digamos, ¿no? Y acá no, acá, no, desde la nada, ¿no? No existe el lenguaje, no existen otras cosas, ¿no? Digamos, como si las historias fueran siempre diferentes, ¿no? Como si, qué sé yo, pero bueno. Pero sí, el plagio implica. Por eso, digamos, una cosa es robar el trabajo de otra persona, literal, así, Sí, sí, literalmente cagarse en robar. el otro, desotrar a la persona, esto que vos decías, ¿no? Digamos, en esa relación ¿Mm? asimétrica de poder. Y otra cosa es mercantilizar todo, digamos, ¿no? Son cosas bastante diferentes. Son cosas muy diferentes y creo que un poco esto que decíamos antes son cosas que uno no se equivoca. No es que, uy, qué tontito, no me di cuenta. No, tal cual, Creo que no, por hay supuesto. un límite claro y el límite claro es un límite ético que manejamos. Tal cual. Sí, 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 Bien. sí. Bueno, Bueno, doctor, ¿viste? magia. Bueno, la verdad es que siempre hay más para hablar de plagio. Seguro que en otra ocasión vamos a seguir hablando. O sea, cuando hablemos de otra cosa, de repente va a aparecer el tema plagio y vamos a estar media hora hablando. Claro, Plagio 2, la propiedad privada contraataca. Claro. No me pongamos como en la de Matrix, porque nos van a venir a buscar los de Matrix. Claro, tal cual. Las Sí, Wachowski nos sí, van a venir a buscar. sí. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí. Esto fue Taller de Literatura y Escritura. El podcast. Nos vemos la próxima. Chao, chao.